¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Magdalena Irene Díaz de la Vega Becerra y estoy presentando mi trabajo de actividad integradora 4, que es la tabla periódica y sus aplicaciones. Mi facilitador es el profesor Rodolfo Aurelio Hernández Soberanes. Pertenezco al grupo 048 de la generación 19 y estoy en el módulo 14 en la semana 2. En este trabajo se me solicitó una imagen de la tabla periódica en la que indique su división por familias de los elementos químicos. Las 18 columnas de la tabla periódica son llamadas grupos o familias, donde la primera familia corresponde a los metales alcalinos y la última, A18, corresponde a los gases nobles. Cada familia está determinada primordialmente por el número de electrones de valencia de la última capa. Los elementos incluidos en las dos filas separadas de la tabla y localizadas en la parte inferior pertenecen al grupo 3. Grupo 1, metales alcalinos. Grupo 2, metales alcalinotérreos. Grupo 3, familia del escandio. Grupo 4, familia del titanio. Grupo 5, familia de vanadio. Grupo 6, familia del cromo. Grupo 7, familia del magnesio, del manganeso. Grupo 8, familia de hierro. Grupo 9, familia del cobalto. Grupo 10, familia del níquel. Grupo 11, familia del cobre. Grupo 12, familia del zinc. Grupo 13, familia térreos. Grupo 14, familia de carbonoideos. Grupo 15, nitrogenoideos. Grupo 16, calcógenos o antígenos. Grupo 17, halógenos. Grupo 18, gases nobles. En la siguiente se me solicita una imagen de la tabla periódica en la que se indique su división por periodos. La tabla está dividida en periodos que se enumeran del 1 al 7 de arriba hacia abajo, y el número de elementos en cada periodo no es el mismo. En el 1 hay solamente 2 elementos y los periodos 4 y 5 tienen 18 elementos. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coinciden con el número del periodo. Por ejemplo, en la primera fila, el hidrógeno y el helio, tienen una capa de electrones. En el periodo 2 hay 8 elementos que tienen 2 capas de electrones. En la tercera fila, los elementos tienen 3 capas de electrones y así sucesivamente. En el periodo 6 se encuentran los elementos que tienen 6 capas de electrones, al igual que la fila inferior de los lantánidos. En el periodo 7 se encuentran los elementos que tienen 7 capas de electrones, al igual que la última fila de los actínidos. Estoy presentando aquí una imagen de la tabla periódica con la que indico la clasificación de los elementos por el número atómico. En física y química, el número atómico de un elemento químico es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Se representa con la Z. Se coloca como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. Ejemplo, todos los átomos del elemento hidrógeno tienen un protón y su Z es 1. Los de helio tienen 2 protones y su Z es 2. Los de litio 3 y su Z es igual a 3. Los átomos de diferentes elementos tienen distintos números de electrones y protones. Un átomo de sodio, que se escribe con las siglas Na, tiene un número atómico de 11. Posee 11 electrones y 11 protones. Un átomo de magnesio, con sus siglas Mg,
Tiene un número atómico 12, posee 12 electrones y 12 protones. A continuación, esta es una imagen de un elemento de la tabla periódica y estoy describiendo su símbolo químico. Los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y los compuestos químicos. Algunos elementos de uso frecuente y sus símbolos son carbono, que su sigla es C, argón, con su sigla AR, oro, AU, hierro, Fe, plata, Ag, platino, Pt, fueron propuestos en 1814 por Agustín, en reemplazo de los símbolos alquímicos, y los utilizados por Dalton en 1808 para explicar su teoría atómica. La mayoría de los símbolos químicos que se derivan de las letras del nombre del elemento, principalmente en latín, pero a veces en inglés, o puede haber sido en alemán, francés o ruso. La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula y la segunda, si la hay, con minúscula. Enseguida estoy presentando la imagen de un elemento también de la tabla periódica y aquí voy a explicar la masa atómica. La masa atómica se refiere a la masa del átomo compuesta por protones y neutrones. Pero como estoy señalando varios puntos en esta imagen del elemento, voy a dar su definición. La energía de ionización es la energía que se necesita para separar un electrón del átomo. También vemos el símbolo químico, que es la abreviatura para identificar el elemento químico. El nombre, pues es el nombre que recibe el elemento químico. Puede derivar del latín, inglés, francés, alemán o ruso. La configuración electrónica, forma en que se estructuran u organizan los electrones en un átomo. El número atómico se refiere al número total de protones que tiene un átomo. Electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Estados de oxidación, indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un elemento químico compuesto. En química se le llama masa atómica a la masa de un átomo, la cual se compone del total de la masa de protones y neutrones. La masa atómica es diferente al peso atómico, a la masa atómica relativa, al número másico o número de masa. La unidad de medida de la masa atómica se conoce como UMA, que resulta de la abreviación de unidad de la masa atómica. También se conoce como U. Responde la pregunta: ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Sí es muy importante su clasificación de orgánicos e inorgánicos, porque así no hay errores cuando se unan a otros átomos, como el hidrógeno, que es un elemento que se encuentra enlazado con el carbono, y juntos se unen a otros átomos, como el nitrógeno, fósforo, boro, azufre, halógenos y oxígeno, para formar muchos compuestos. Como compuesto orgánico, es todo aquel que tiene como base el carbono. Sus enlaces son covalentes, de carbono con carbono y entre carbono e hidrógeno. Es sintetizado principalmente por seres vivos. Sin embargo, también puede sintetizarse artificialmente. Los compuestos de este tipo constituyen la rama de la química orgánica. Un compuesto inorgánico es todo aquel que no tiene como principal elemento el carbono y en el que no ocurre un enlace covalente entre el carbono y el hidrógeno. El tipo de enlace más común en este compuesto es el iónico. Los compuestos de este tipo constituyen la rama de la química inorgánica.
Menciona 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. Como mis ejemplos compuestos orgánicos están las vitaminas, el ácido cítrico, el petróleo y derivados como la gasolina o el vinil. Y los compuestos inorgánicos encontramos el amoníaco, el agua, el bicarbonato de sodio. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Primero es importante saber qué es la tabla periódica. La tabla es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades y características. Está compuesta por 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada es IUPAC. La tabla periódica es fundamental para el estudio de la química porque nos ayuda de forma correcta y fácil a identificar las diferencias y similitudes entre los elementos químicos. El ruso Dmitri Mendeleev en 1869 la creó. Reunió en una tabla 63 elementos conocidos hasta este momento por la ciencia. Pero desde entonces la tabla periódica ha tenido muchos cambios, pues la han mejorado y actualizado. Varios científicos que con el paso del tiempo van descubriendo y estudiando nuevos elementos. También nos permite distinguir los elementos a partir de su número atómico. Esto se debe a que los elementos están compuestos por átomos. Esta fue mi presentación de mi actividad integradora 4. Que tengan buenas noches.